Hola, buenas noches. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, Qué gusto hermano, ver. muchas gracias. Qué bueno, Buenas gracias a noches, Dios. pastor. Buenas Muy noches. buenas noches, hermanos. Hola a todos, ¿cómo están Buenas hermanos? Qué noches, gusto poder hermanos. saludarlos. Gracias a Dios, bien, pastor. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches hermanos, buenas noches a todos. Espero que estemos listos hermanos para la clase de hoy. El día de hoy llegamos al final de esta clase de Doctrinas Básicas 2. Así que vamos a prepararnos hermanos para la última clase. Voy a pedirles por favor que inclinen sus rostros. Vamos a hacer una oración. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por el recorrido que hemos hecho a través de tu palabra para estudiar tres de las doctrinas elementales que hay en tu palabra. Hoy estudiaremos la tercera y con ello, Señor, llegamos a la conclusión de esta materia. Te agradezco por la asistencia de cada uno de los alumnos y te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría en el conocimiento de tu palabra, que cada uno de nosotros sea diligente en continuar estudiando la Escritura, Señor, para de esta manera no solamente crecer en el conocimiento, sino también en la obediencia, en la práctica, Señor, en llevar a cabo en nuestra vida cotidiana lo que estamos aprendiendo. Gracias por esta última clase. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues me da gusto. Saludo a todos los hermanos que están también en el Facebook. A los alumnos que en diferido ven la materia también a través de la grabación de nuestros videos. Hermanos, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento de las últimas clases, el tema anterior, el tema de la disciplina, es un tema que pues terminamos la semana pasada, pero debido a que pues estábamos ya un poquito apretados del tiempo, me tomé incluso por allí unos 10, 15 minutos, no recuerdo con precisión, de más en la clase anterior. Y debido a eso, pues ya no me dio tiempo de poder dar la oportunidad para que si alguien tenía alguna duda, alguna pregunta, la planteara, pues esperando que también a través de la semana pudieran estudiar sus notas, pudieran asimilar mejor la enseñanza que estuvimos compartiendo en la clase pasada y entonces de esta manera también ya poder llegar al día de hoy con dudas específicas respecto al tema anterior. Sé que la gran mayoría de alumnos está pues conectando todavía. Sin embargo, a los que ya están aquí, hermanos, les pregunto, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? Algo que se haya quedado pendiente, algo que no haya, en lo que yo no me haya explicado con claridad, o alguna inquietud, alguna pregunta, algún caso en particular que hayas vivido. Este es el momento para plantear esa pregunta, sino para entrar entonces a la última doctrina, que nos va a llevar prácticamente la clase del día de hoy. No es un tema muy amplio, no porque no lo merezca, sino porque es algo que podemos ver en una clase de manera general, porque ya lo hemos tocado incluso quizás en otras. Bien, pues si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, hermanos, les voy a pedir entonces que preparen, perdón, Josué. Solo una inquietud. Cuando se llega al grado de expulsar a alguien de la iglesia y pues tenemos la seguridad de que sí es creyente, o sea, sí es un hermano en Cristo, ¿qué sería nuestra actitud? O sea, ¿ya lo dejamos a su suerte o tendríamos que buscarlo en algún momento, tratar de restaurarlo? ¿Qué sería, hermano, nuestra actitud? Ok, ya es un hermano que fue disciplinado y que fue expulsado de la iglesia. Ok, cuando un hermano ha llegado al punto de que ha sido expulsado de la iglesia, comentábamos en el tema anterior que es un hermano que al no mostrar la disposición de obedecer la disciplina de la iglesia y más que obedecer la disciplina, tener la actitud cristiana para reconciliar o resarcir el daño, en virtud de lo cual la iglesia
llega al punto de tener que disciplinarlo porque entendemos que hay que expulsarlo, porque entendemos que la expulsión es lo último, es lo que menos quiere uno, es lo que uno no desea. Uno llega a la expulsión porque ya pasó por un proceso en el que el hermano no quiso resarcir el daño, no quiso restaurar la relación, no quiso reconocer que se estaba desviando a lo mejor de la fe, o que estaba dividiendo la iglesia, o que estaba teniendo un comportamiento inadecuado según las áreas que estudiamos la semana pasada. Todo eso ya lo menospreció. Y entonces la iglesia toma la decisión de disciplinar. Bueno, comentábamos la vez pasada que con base en 1 Juan capítulo 5, si bien es cierto, el pasaje no es un determinismo, no es determinante que diga no se tiene que hacer. El apóstol Juan nos dice que cuando un hermano está ya viviendo una vida de rebeldía, una vida de pecado, dice, pues yo no pido que se pida, yo no doy la orden de que se haga. Es alguien que ya ha menospreciado la autoridad, y más que la autoridad de la iglesia, el señorío de Cristo, porque recordemos que al final de cuentas, la disciplina con base en el Evangelio de Mateo se lleva a cabo con la autoridad y el poder de Cristo. Entonces, no solamente ha menospreciado la autoridad de la iglesia, sino la autoridad de Cristo mismo, quien está presente al momento en el que se hace la disciplina. Entonces, el hermano es echado a Satanás donde él gobierna. Y dijimos que ser echado a Satanás es ser sacado de la cobertura, del cuidado, de la protección de la iglesia, que implica, primero que nada, la instrucción a través de la enseñanza, que implica la consejería, ¿verdad? Ya sea del pastor o de algún hermano de la iglesia, y que implica el cuidado espiritual, la oración. Entonces, si ha llegado a ese punto, lo más natural es que no tengamos compañerismo, no tengamos convivencia, no tengamos trato con la persona, y por ende que tampoco oramos por ella porque fue echada a Satanás, ¿verdad? Sin embargo, confiando, veíamos con base en 2 Corintios, cuando aquel hombre que fue disciplinado en la primera epístola, en el capítulo 5, regresa arrepentido, decíamos que ¿qué se logra? Una de las últimas cosas que veíamos en el tema anterior es qué se logra cuando hay disciplina correcta, bíblica, que proviene del amor, algo que insistíamos la semana pasada, que el Espíritu Santo quebrante el corazón de este hermano y que él regrese arrepentido. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Puede ser un tiempo corto o incluso pueden ser años, pero si él realmente es un hijo de Dios, el Espíritu Santo lo va a quebrantar, se va a arrepentir y va a volver con una actitud de humildad. Entonces, ante tu pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Dejar, ¿verdad? Dejar que al ser expulsado a Satanás, dejarlo completamente y que él viva en carne propia las consecuencias de la disciplina de la iglesia. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Cuando regrese, restaurarlo de inmediato. Si él llega este próximo domingo, hermanos, me da otra vez, para quien no me conoce, yo me llamo Germán, yo fui expulsado de la iglesia, fui disciplinado, regreso, observamos quién nos visita, normalmente cada domingo, y vemos por allá sentado el hermano Germán. Hermanos, veo que nos visita el hermano Germán, ¿verdad, hermano? Qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Tal vez puede ser en esa ocasión, tal vez puede ser la siguiente, porque a lo mejor simplemente vino, lo apropiado es acercarse, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por acá, verdad? Si él dice, bueno, hermanos, pues mire, yo quiero platicar contigo, con el pastor, hermanos, pues mi intención es volver a la iglesia, platicar con él, preguntarle si él se ha arrepentido. Algo muy importante, para que un hermano regrese, implica, 1, que se ha arrepentido. 2, que ha abandonado el pecado por el cual él se fue. Eso es muy importante, no solamente que se ha arrepentido, sino que ha abandonado el pecado por el cual se fue. Una vez que nos hemos asegurado de eso, le preguntamos, ¿cuál es tu intención con la iglesia? Bueno, yo quiero volver, quiero recuperar mi membresía, estoy arrepentida. Ah, perfecto, hermano, claro que sí. Vamos a darte la oportunidad para que tú te pares frente a la iglesia, pidas perdón y que la iglesia te perdone. Es el siguiente domingo o el tiempo el que sigue, no lo sé, lo más pronto posible. El hermano se levanta delante de la iglesia, hermanos, pues quiero pedir perdón a la iglesia, hace tiempo que la iglesia me expulsó, la iglesia recordará la situación, yo le he pedido perdón a Dios, me he puesto a cuentas con él, he abandonado el pecado por el cual fui expulsado y hoy quiero pedir perdón a la iglesia. Nada más. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Perdonarle de manera inmediata. ¿Sí? Entonces, buscarlo no, porque fue echado a Satanás, por todo lo que ya dije hace rato. En cuanto regrese,
perdonarlo de inmediato. No sé si respondo a tu pregunta, hermano Josué. Sí, hermano, muchas gracias. Ok. Mía, Sí, buenas noches. hola. Pastor, no es precisamente del subtema que estuvimos viendo la clase pasada, sino hace 2 clases. Yo me quedé con la duda, por ejemplo, en mi iglesia es es como una comunidad hispana del área donde yo vivo. Sí, Entonces, en nuestra iglesia, pues se congregan personas que están casadas con personas que son de aquí y no hablan español. Y para eso tenemos como apoyo un traductor, que es como un audio que desde una cabina escuchamos lo que dice el pastor y estamos traduciendo a las personas que no hablan español toda la sí. predicación. Entonces, mi pregunta es, ¿puede una mujer ser como la persona que está traduciendo el mensaje para esas personas? Claro, porque ella no está predicando. Ok, Hay ok, un está predicador muy bien. al frente y ella está traduciendo. No pasa nada. Sí, sí, esa era la duda que yo tenía. Muchas Ok. gracias, pastor. Al contrario, gracias a ti. Es un buen detalle, sobre todo en países como el tuyo, ¿verdad? Donde tú radicas. Son cosas interesantes que se van presentando en la práctica, Sí, ¿verdad? sí, así Muy es. bien, qué Gracias, bueno. pastor. Bien, si no hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, vamos a pasar al último tema. De verdad que hablar de la disciplina en la iglesia, hermanos, es hablar de uno de los temas más complicados, más difíciles. Son de las cosas que uno menos quisiera vivir en la iglesia. Lamentablemente, tarde o temprano, son cosas que se tienen que vivir, como ya lo he referenciado, precisamente por el bien de la congregación, por el bien de la iglesia. Bien, si no hay alguna duda, alguna pregunta, vamos a continuar. Y más tarde, si ustedes me lo permiten, voy a volver a plantear la pregunta. Ahorita hay aproximadamente unos 25, 30 alumnos, como de 50, 60, que están en la clase, así que creo que sí es importante. Bien, la última doctrina, la tercera doctrina que vamos a ver en esta materia, hermanos, es la doctrina del infierno. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina del infierno. Bien, quiero decirles, hermanos, que hablar de la doctrina del infierno también es hablar de una doctrina complicada, es una doctrina difícil, no porque sea complicada y no porque sea difícil, sino porque lamentablemente es un tema que quizás algunas veces a algunos creyentes, algunos predicadores o incluso a algunos pastores nos puede parecer incómodo, no nos sentimos muy quizás tranquilos cuando particularmente estamos compartiendo de Cristo a alguna persona. Eh, yo conozco hermanos que cuando evangelizan nunca hablan del infierno porque se sienten incómodos, porque creen que incluso la persona no creyente se puede sentir ofendida o se puede espantar o, o creen que si se habla del infierno se puede dejarla en la mente y en el corazón de una persona no creyente algún pensamiento o alguna idea respecto a Dios como alguien que es intolerante, por ejemplo, o que de alguna manera contraviene su atributo de amor o de misericordia. Bueno, a decir verdad, yo no creo que ninguno de nosotros, cuando está compartiendo de Cristo, pues disfruta concientizar a una persona en el sentido de que si no toma una decisión por Cristo va a ir al infierno. No es un tema que enseñamos sonriendo, ¿verdad? Que lo mostramos con alegría, al contrario. Lo hablamos, lo expresamos, lo decimos, precisamente porque queremos concientizar a la persona del por qué necesita a Cristo, del por qué tiene que tomar esa decisión importante de arrepentimiento y fe. Es cierto que ha habido o probablemente haya predicadores, pastores incluso, ojalá que no sea el caso, pero puede ser que sí, que utilicen el tema del infierno para manipular o para controlar a las personas. Pero ciertamente es una doctrina que se tiene que enseñar, no solamente por el hecho de que es una doctrina bíblica, sino porque es una, como vamos a recordar el día de hoy o como vamos a aprender el día de hoy, es una enseñanza bíblica básica
Es más, en el Nuevo Testamento, particularmente en el Nuevo Testamento, de la docena de ocasiones, por lo menos hay una docena de ocasiones en el que se utiliza la palabra infierno, la gran mayoría en el Antiguo Testamento, de labios del Señor Jesucristo. Eso es algo muy importante. En el Nuevo Testamento hay por lo menos unas 12 referencias al infierno. Y de las 12, prácticamente la mayoría provienen de labios de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo muy importante. Entonces, hablar del infierno es hablar de una doctrina que fue ampliamente referenciada, detallada, descrita por el propio Señor Jesucristo. Es más, si nosotros analizamos la pura enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, vamos a descubrir incluso que él habló más, perdón, no sé por qué mi teclado está, me está jugando aquí o creo que es mi mouse, perdón. Creo que la pila ya no está funcionando bien, está moviendo aquí sin querer. Si nosotros analizamos, hermanos, la enseñanza de Jesucristo en los evangelios, e insisto, la pura enseñanza de Jesucristo en los evangelios, podemos llegar a la conclusión de que él habló más o describió más el infierno que el propio cielo. Y esto ya le da un peso a esta doctrina. El hecho de que prácticamente la docena de veces que se menciona el infierno en el Nuevo Testamento provenga de labios de Jesucristo. El hecho de que él hablara o describiera con mayor precisión este lugar que el propio cielo, habla ya de un aspecto importante, de un aspecto relevante. Incluso aquellos estudiosos de la Biblia que tienden a profundizar, a esquematizar, a porcentualizar el todo de alguien, en este caso de Jesucristo, se ha atrevido a decir que por lo menos una décima parte de los versículos, quizás no de los discursos como tal, pero sí de los versículos en los cuales se registra la enseñanza pura que proviene de labios del Señor Jesucristo, por lo menos un 10-13% se dedicó a hablar de alguna manera clara, directa, incluso implícita del infierno. Es más, hermanos, si ustedes estudian las parábolas, si bien es cierto, las parábolas tienen como propósito hablarnos acerca del reino de los cielos, de cómo se entra, de cómo se vive o de cómo es, hay referencias también allí respecto a este lugar. Así que por eso es importante que nosotros estudiemos esta doctrina. Bien, cuando nosotros leemos la Biblia, insisto, particularmente el Nuevo Testamento, que es donde nos vamos a centrar en este tema, nos vamos a dar cuenta que la palabra infierno es la traducción de un sustantivo femenino griego que transliterado al español describe o se refiere a un lugar en particular, a un valle que estaba al oeste o al sur y al sur de la ciudad de Jerusalén. Y a través del tiempo, este nombre, Gehenna, se utilizó de manera simbólica para referirse a un lugar distinto a este. Quiero que observemos el siguiente mapa. Aquí me voy a quedar unos minutos. Hay algunas personas, hermanos, que niegan la existencia del infierno. Dicen que Dios es un Dios amoroso y que un Dios de amor, un Dios misericordioso como nuestro Dios, pues no pudo haber creado un lugar de sufrimiento. Que por lo tanto, el infierno es un lugar o es una enseñanza que surgió siglos después de la iglesia primitiva y que se fue extendiendo a través del tiempo, pero que como tal es un lugar que no existe. De entre estos grupos que niegan la existencia del infierno están los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que el Gehenna, como acabo de decir yo hace rato, era un lugar real y que por lo tanto no era un lugar espiritual, que era un lugar real y que por lo tanto cuando en la Biblia se habla de infierno, se está refiriendo a ese lugar en particular y nunca a un lugar espiritual.
Bueno, como ya dije hace rato, la palabra Gehenna efectivamente es el nombre de un lugar que estaba, que rodeaba la parte sur de la ciudad de Jerusalén. Ustedes pueden ver el mapa que está proyectado, está en la parte sur. En este lugar, hermanos, es un lugar muy importante. El Valle de Hinnom se conoce también este lugar. Antiguamente allí se ubicaba la estatua del dios Moloch. Ustedes recordarán que una de las maneras o la manera más común de adorar a este dios Moloch era arrojar a los niños. Si ustedes se dan cuenta, la imagen que está en la proyección a un lado del mapa, esta imagen con cabeza de toro tenía los brazos extendidos y en el espacio que quedaba entre sus brazos se construía una especie de caldero que se encendía y se arrojaban allí a los niños, a los primogénitos, a los bebés, buscando el favor de esta deidad en la fertilidad y en muchos aspectos, de acuerdo a la adoración de diferentes culturas paganas. Este lugar fue quitado, fue eliminado, de tal manera en algún momento de la historia del pueblo de Israel, porque recuerden que lamentablemente hubo un tiempo en el pueblo de Israel que ellos abandonaron completamente la adoración a Jehová, se volvieron a muchos dioses y de entre los muchos dioses que ellos estuvieron adorando, también llegaron ellos a adorar a este dios Moloch. Afortunadamente, ¿verdad? A través del tiempo, de entre los reyes buenos que se levantaron en las tribus del sur, se levantó uno que acabó con esa, que abolió esa práctica, que fue el rey Josías. Ustedes pueden verificarlo allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Él va a eliminar completamente la adoración que hay allí. Se conoce, insisto, este lugar como un valle de lamento. Se cree que este nombre provenía de los gritos que de manera tan desgarradora emitían los niños cuando estaban pues siendo quemados porque se arrojaban vivos allí. Se sabe que cuando los bebés eran arrojados allí se tocaban los tambores de una manera muy alta, provocando un sonido también muy extravagante con el fin de opacar un poquito el llanto de esos niños. Pero se conocía precisamente también así como el Valle de los Lamentos, probablemente en referencia a esto. Insisto, en la época de Josías, él va a abolir esta práctica y con el paso del tiempo, este lugar, hermano, se va a convertir en un basurero, literalmente se va a convertir en un basurero. ¿Qué es lo que va a pasar a través del tiempo? Perdón, hermanos, no sé por qué, insisto, está ya desconecté mi mouse, pero no sé qué está pasando. Tengo aquí recargado mi iPad, déjame moverlo porque creo que está oprimiendo aquí el touch de mi laptop. Deme un segundo más. Bien. Y con el paso del tiempo, este lugar, hermanos, se convirtió en un vertedero para la basura. Pero era un lugar que los judíos mismos, con el paso del tiempo, llegaron a aborrecer. A través de los siglos, a través de los años, en este lugar, conocido como Gehenna, en Jerusalén, lo dedicaban para tirar la basura. Allí se tiraba toda la basura que surgía de la vida común de los habitantes de Jerusalén. De tal manera que era un lugar donde siempre había fuego. La basura se estaba quemando, siempre estaba quemándose allí la basura. No solamente se arrojaba esto, se arrojaba el cadáver incluso de los animales que morían, allí se arrojaban también. Incluso cuentan los historiadores que también se arrojaban los cadáveres de criminales que no eran sepultados, que no eran reconocidos por nadie. Entonces allí se tiraba la basura, se tiraba el cuerpo de los animales muertos y se tiraba también el cuerpo de criminales que no eran sepultados. De tal manera que era un lugar que constantemente
estaba ardiendo. Bien, utilizando este lugar como una referencia, porque recordemos que el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, cuando quería dar alguna enseñanza espiritual, en muchas ocasiones, muchas ocasiones, él utilizó como ejemplos cosas comunes a los habitantes o a la gente que le seguía, ya sea de las labores domésticas, ya sea de las labores del campo, del cuidado de los animales o de la vida cotidiana, para ilustrar o para dar enseñanzas espirituales. Entonces, si bien es cierto, el Gehenna era un lugar específico, era un lugar real, era un lugar particular al sur de Jerusalén, el Señor Jesucristo, con base en lo que ocurría en ese lugar, les va a explicar que así como ellos tienen un lugar donde se está quemando, donde está ardiendo todo aquello que no puede estar entre ellos, que no tiene vida, que no tiene un uso, que se desecha, así el Señor Jesucristo les va a decir que hay un lugar también espiritual a donde van a ir todas aquellas personas que a través de las generaciones han muerto y seguirán muriendo sin haber tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados y de creer en Él como su único y suficiente Salvador. Vamos a ver vamos a considerar algunos de los pasajes en los cuales el Señor Jesucristo va a describir y va a hablar precisamente de este lugar. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 33. Entonces, el Señor va a ilustrar con algo que la población conocía, que les era familiar, con algo que ocurría cotidianamente en la ciudad, para ilustrar o para dar una enseñanza espiritual, para decirles que así como había un lugar real en el cual siempre estaba ardiendo y se estaba consumiendo todo aquello que se desechaba, todos aquellos cuerpos, en este caso de animales y de personas que morían, así hay un lugar también a donde van a ir todas aquellas personas que están muriendo o que han muerto, hermanos, sin reconciliarse con Dios a través del arrepentimiento y fe. Mateo capítulo 23, versículo 33, la palabra de Dios, hermanos, dice así. Es una de las varias ocasiones en las cuales nuestro Señor Jesucristo está reprendiendo a los opositores y les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El infierno, hermanos, no solamente ha sido eliminado por algunas religiones, no solamente ha sido menospreciado en cuanto al propósito. Hay gente que dice, bueno, sí, tal vez sí hay un infierno, pero después de todo, allí va a ir la mayoría de personas, allí van a ir los cantantes, allí van a ir las actrices, allí van a estar las vedettes, y la gente que está allí la va a pasar muy bien. Yo personalmente he platicado con personas que hacen mofa, que dicen, no, allí la vamos a pasar muy bien, la gente que se vaya al cielo va a estar bien aburrida, pero nosotros vamos a estar divirtiéndonos allí todo el tiempo en el infierno. No, Jesucristo va a decir que el infierno es un lugar de condenación. Es un lugar donde la gente va a estar sufriendo, donde va a estar lamentándose, como vamos a ir más adelante. No es un lugar donde hay gozo, no es un lugar donde hay júbilo, no es un lugar de alegría, no es un lugar donde se va a disfrutar, no es un lugar donde vas a estar teniendo conversaciones, no es un lugar donde vas a buscar a tus amigos para pasarla bien, no es un lugar a donde no vas a estar haciendo nada y vas a poder disfrutar. No, es un lugar de condenación. En otra ocasión, retrocedan al capítulo 10, versículo 28, el propio Señor Jesucristo hace el siguiente llamado. Mateo capítulo 10, versículo 28, diciendo lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Hay personas que dicen, el infierno no solamente no existe, sino que una persona cuando muere deja de existir. Por lo tanto, no va ni al cielo ni al infierno. Hay quien dice, bueno, sí creo en el cielo, pero no creo en el infierno. Yo decía hace rato, los testigos de Jehová dicen, no, no creemos en el infierno, porque el Gehenna era un lugar real en Jerusalén, por lo tanto no puede ser un lugar espiritual. Y dicen, bueno, sí creemos que hay un cielo, pero no creemos que haya una condenación eterna. De tal manera que dicen ellos, cuando una persona muere, es eliminada, deja de existir, es destruida completamente. Incluso, habitualmente, cuando personas de esta denominación se refieren a sus muertos, dicen, suponiendo que yo fuese parte de ellos, me llamo Germán, y yo ya hubiese muerto, dicen Germán que ya no existe, hacía esto. Germán que ya no existe, hace el otro. Y noten la referencia, no dice que ya murió, o como dice, por ejemplo, la gente de fe católica, descansa en paz o está en un mejor lugar, no dice que ya no existe. Y una de las bases que utilizan es este pasaje donde dice aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa palabra destruir no es una palabra que significa eliminación, sino es una palabra que da la idea de llevar algo a la ruina. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo es que una persona efectivamente puede matarnos, puede quitarnos la vida. Pero en virtud de que los seres humanos fuimos hechos eternos por Dios, ¿verdad? Por eso es que se habla de una vida eterna y de una condenación eterna, puesto que somos eternos, pasaremos, el punto es donde pasaremos esa eternidad. Él está diciendo, tienen que tener temor a aquel, y en el contexto está hablando de Dios, está hablando de nuestro Creador. Dice que puede hacer que el alma esté entregada a la ruina, al dolor, al sufrimiento, pero no solamente el alma, también el cuerpo. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, cuando veíamos la doctrina de la salvación, decíamos que a Dios le interesamos de manera integral. Yo no sé si sea el caso de ustedes, espero que no, pero habitualmente cuando hablamos de la salvación, hacemos mucho énfasis en el alma, hacemos mucho énfasis en el espíritu. Aunque sabemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, hay ocasiones en que alma y espíritu se utilizan como sinónimos y hacemos demasiado énfasis en eso y casi no referenciamos el cuerpo. Pero a Dios le interesa integralmente mi ser. Él me va a salvar completamente, no nada más mi espíritu, mi cuerpo también. Por ende, por consecuencia, una persona que rechaza creer en Jesucristo, pues es una persona que al ir a un lugar de condenación, pues entonces implica que va a ir su alma, su espíritu y su cuerpo a ese lugar de condenación. Entonces, y por eso Jesús está haciendo ese llamado, tengan temor, porque lo que Jesús está diciendo aquí en este capítulo 10, versículo 28, es un pasaje, creo yo, teológicamente con mucho contenido, es que la vida no acaba con la muerte. Esto es algo muy importante. La vida no acaba con la muerte. Hay un más allá, hay una eternidad. Y todo ser humano lo sabe, todo ser humano lo sabe, incluso aquel que se ostente como ateo, como una persona que no cree en Dios, llega un momento en su existencia en el que llega a la conclusión de que hay una eternidad, y Jesucristo es lo que está aseverando aquí. Si la vida terminara con la muerte, entonces no habría por qué preocuparse, no habría ningún problema, no tendríamos que hacer nada. Pero Jesús está diciendo, no termina todo. No termina todo cuando tú te mueres, porque cuando una persona se muere, todavía su alma puede ser y su cuerpo pueden ser entregados a la ruina, a la condenación, como dice el 23:33, en el infierno, en un lugar semejante. Ahora bien, aunque esto lo voy a mencionar quizás un poquito más con el siguiente verso, yo decía que en el Gehenna real, en ese lugar, en ese vertedero de basura que existía al sur de Jerusalén, podría caber la posibilidad en algún momento de que ese fuego, si no hubiese basura, pues se fuese extinguiendo. Pero a diferencia de ese lugar que podía tal vez extinguirse, en la eternidad, el infierno es un lugar donde el fuego no se acaba, donde es precisamente eso, eterno. Dice Mateo 25:41.
Ya leímos el 23:33 para los hermanos que se están incorporando. Mateo 10:28. Ahora vamos a leer Mateo 25:41. Leo la palabra de Dios que dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios, hermanos, creó el cielo y Dios también creó el infierno. ¿Cuál es el propósito de ambos? Cuando Dios crea el cielo, cuando crea al ser humano, ¿verdad? Lo crea con el deseo, aunque en su omnisciencia sabía que el hombre iba a pecar, pues tuviera una comunión con él. El hombre peca, el Señor se humana en la persona de Jesucristo, lo redime a través de su sangre, a través del arrepentimiento y fe, y entonces el ser humano tiene la oportunidad de pasar esa eternidad con Dios allá en el cielo. Pero también creó el infierno. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Lo creó para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque él sabe, y la Biblia así lo deja ver, que ni el diablo, ni sus ángeles, ni sus demonios tienen ni tendrán jamás la menor intención de arrepentirse. Ese lugar está destinado para ellos. Pero lamentablemente es un lugar al que tendrán que ir todos aquellos que mueran sin Cristo. Por eso, aquí hay algo muy interesante. Dice el Señor en Mateo 25:41, en un pasaje netamente escatológico, que es un mensaje que se viene desarrollando desde el capítulo 24, que en algún momento dado hay un juicio de separación entre las personas. A algunos, ¿verdad? Les llama malditos. ¿Por qué? Porque están condenados a un lugar de fuego. Y aquí la pregunta es ¿cuánto tiempo está encendido ese fuego? Habla de eterno. Insisto, mientras que el otro cabía la posibilidad en el lugar real de que se extinguiera a falta de elementos que lo mantengan ardiendo, el fuego en el infierno no. ¿Por qué? Porque las personas estarán eternamente sufriendo. Y peor aún, estarán en un lugar en el que estará el mismo diablo y sus ángeles. No estarán gozando de la compañía de Dios, no estarán gozando de una bella compañía, sino del diablo y sus ángeles. Por eso es que el Señor, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 43 y 44, cotidianamente hacía un llamado al arrepentimiento, hacía un llamado a escuchar que el reino de los cielos se había acercado. Por eso el interés de Dios de humanarse. Por eso dice la palabra del Señor allá en Hebreos que Él nos ha hablado muchas veces, lo hizo de muchas maneras. Y dándose cuenta que el hombre no ponía su atención, no le importaba escuchar a todos esos voceros, de considerar su ley, de considerar su palabra, tomó la decisión de humanarse, de venir personalmente, y por eso cotidianamente lo vemos haciendo una referencia a la necesidad de aprovechar la oportunidad que implica cada día de entrar al cielo. Marcos 9:43 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, otra vez, al fuego que no puede ser apagado, porque como ya había mencionado en otro momento, es eterno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, es decir, donde el sufrimiento, donde la condenación no termina. No va a haber momentos de suspiro, no va a haber momentos de refrigerio, a diferencia del Evangelio. Cuando Pedro está predicando, dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de reposo, de paz, de tranquilidad. En el infierno no. Es una manera muy dura del Señor de describir lo que se va a pasar allí. Hablar del gusano que no muere nos hace pensar de esos cuerpos en descomposición, ¿no? Que están siendo consumidos, que están siendo comidos. Desde el momento en el que una persona muere, empieza un proceso de descomposición en el que en las próximas 24 horas, si el cuerpo no es sepultado, empieza a oler mal. Y aunque físicamente ese cuerpo vuelve al polvo, en la eternidad, ese cuerpo que es restaurado, ¿verdad? Que es del polvo, es enviado a un lugar donde está
sintiendo, literalmente sintiendo el fuego, literalmente sintiendo el dolor, literalmente sintiendo el sufrimiento por siempre. Por eso el llamado del Señor le dice al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y luego, y aquí hay algo muy interesante. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Ya vimos entonces que Jesús está enseñando, dando una enseñanza espiritual con base en algo que para ellos era conocido. Ellos pudieron imaginarse sus primeros, los primeros lectores de los evangelios y los primeros personas que escuchaban los discursos de Jesucristo. No les costó entender la enseñanza espiritual, el mensaje que les estaba dando en ese momento, porque ellos eran testigos de cómo ese Gehenna real consumía, acababa con todo, y que nadie en su sano juicio se arrojaría vivo allí a ese lugar para sujetarse al dolor del sufrimiento. Y el Señor, precisamente es lo que les está diciendo, van a ser lanzados a un lugar donde espiritualmente sí estarán haciéndolo, y lo describe como un lugar de condenación, como un lugar a donde va a ser arrojado, donde van a estar acompañados del diablo y sus ángeles, a un lugar que es eterno, a un lugar en el que no vale la pena, no sé si sea de verdad la palabra más correcta la que voy a utilizar, donde no vale la pena ir, donde Dios no quiere que vayamos. Ahora bien, aunque en otro momento he explicado estos versos, es probable que alguien no haya estado presente. Esos versos no son un llamado a cortarnos las manos, no son un llamado a sacarnos los ojos, y no son un llamado a mutilar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, como dice la palabra de Dios allá en la primera epístola de Pablo a los Corintios capítulo 6, es templo del Espíritu Santo. O como dice Romanos, hay que ofrecerlo en sacrificio vivo delante de Dios. Es una manera drástica utilizada por Jesucristo en la que está diciendo: vive, si tu mano te es ocasión de caer, vive como si no tuvieras esa mano. Si lo que te hace pecar en la vista, vive como si estuvieras ciego. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no, para lo único que estás utilizando el cuerpo que te fue dado para adorar a Dios, es para asegurar más que vas a ir a ese lugar de condenación. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí hay algo muy interesante. Satanás, hermanos, no va a estar reinando en el infierno. Él va a estar siendo atormentado. Él mismo va a estar sufriendo en ese lugar. Noten que Apocalipsis no utiliza la palabra infierno, y hay una razón. Llega un momento en el que la palabra infierno es traducida por lago de fuego y azufre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en primer lugar, se refieren al mismo lugar, al infierno. Solo que se agrega algo más en Apocalipsis, se le llama lago de fuego y azufre. Porque si ustedes encienden fuego, hermanos, y le arrojan azufre, el fuego va a incrementar su intensidad y su fuerza. Voy a tratar de explicar de manera sencilla esto, aunque esto es algo que tiene más que ver con la materia de escatología. Voy a tratar de mencionarlo de manera muy sencilla, muy simple. Si alguien está interesado en la escatología, tenemos un diplomado donde a través de 57 conferencias analizamos todo el libro de Daniel, todo el libro de Apocalipsis, versículo por versículo. Analizamos todos los acontecimientos escatológicos, y allí hacemos una clara descripción de las cosas. Dice la Biblia que el ser humano va a estar eternamente en el infierno, eternamente. Aunque habrá una ocasión, dice la Biblia en Apocalipsis, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 en adelante, dice lo siguiente.
Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dicen los teólogos que la única probable ocasión en la que una persona que está en el infierno va a salir es para ir a la presencia de Dios, para ser juzgado por él, para escuchar el por qué va a volver a ese lugar de donde no saldrá jamás. A ese acto de estar ante la presencia de Dios en este juicio del gran trono blanco y volver o mantenerse en este lugar llamado lago de fuego y azufre, se le denomina la muerte segunda. Porque tal vez los muertos que están en ese lugar van a creer, por fin, ya estamos delante de Dios. Tal vez Él ya nos sacó de aquí, ya lo libramos, como decimos en México. Tal vez nos va a dar la oportunidad, porque hay quien dice que Dios va a dar una segunda oportunidad, y tal vez la gente en ese momento va a pensar, esta segunda oportunidad, pero no, es solamente para escuchar que van a volver a ese lugar por toda la eternidad. Es algo terrible, hermano. Es falso que una persona que está en este lugar va a recibir una segunda oportunidad. No, la oportunidad la tenemos mientras estamos vivos. Ya una vez en la eternidad, en este lugar de condenación, nada se puede hacer. Entonces, con base en los pasajes que hemos venido estudiando, hermanos, hay algo claro. Jesucristo quería que la gente de su tiempo, los autores de los evangelios, los autores de las epístolas y de las cartas, querían que entendiéramos los cristianos a través de todas las generaciones que el infierno, hermanos, en primer lugar, es un lugar real. No es imaginario. Es un lugar de deterioro. Es un lugar de sufrimiento continuo para todos aquellos que lamentablemente van a estar habitando allí, que van a estar completamente excluidos de la presencia de Dios. Les ruego de favor, vamos a leer Ve, ¿puedes prender tu micrófono para hacer lectura? Segunda a Tesalonicenses, segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. En virtud de que el infierno es un lugar de condenación, es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, entonces, ¿verdad? La gente que está allí va a estar excluida de la presencia de Dios. Insisto, lamentablemente a través de la historia humana, mucha gente ha negado, niega, y seguramente por muchas generaciones seguirá negando la existencia del infierno. Pero el negar la existencia de este lugar no elimina su existencia real. Lamentablemente, toda aquella gente, de acuerdo a la Biblia, que en algún momento dado ha menospreciado escuchar esta enseñanza, ha menospreciado la salvación, ha menospreciado el cielo, ha menospreciado el amor, la misericordia, el perdón ofrecidos por Dios a través de Jesucristo, estará allí en este lugar, como vamos a ver un poquito más adelante, lamentándose por no haber creído. Hermana Bey, segunda a Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9, si lo tienes. Dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Gracias. Dice que el Señor viene por segunda vez para dar retribución. Que aquella gente, ¿verdad?, que no conocieron al Señor, que no obedecieron al evangelio,
van a sufrir pena de eterna perdición, lo cual implica estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lamentablemente, hermanos, cuando Jesucristo venga por segunda vez, toda la gente que no creyó en él, que no creyó el mensaje del evangelio, que lo menospreció, se va a lamentar por no haber creído, por no haber escuchado, por no haber puesto atención. Podemos decir que el infierno es un lugar de exclusión, es un lugar de pérdida de toda bendición que proviene de Dios. Es un lugar donde la gente vivirá en vergüenza, en confusión perpetua. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, capítulo 12, hermano Esteban, versículo 2. Hermanos, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Mientras mi hermano Esteban encuentra Daniel 12:2, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hermana Sandra. Buenas noches. Pues Buenas solo noches. como comentario, realmente cuando la gente sí le estás predicando el evangelio, le estás compartiendo las buenas nuevas, siempre procuro hablar del infierno, ¿verdad? Y sí, Sí. la gente cree que lo primero que te dicen es que el infierno está aquí, Ajá. que aquí se paga todo, que el sufrimiento está aquí. Entonces, manejan al infierno así como manejan a Dios, lo acomodan a su manera, lo acoplan a su vida, a su estilo de pensamiento o por lo que han escuchado de otras personas. Sí. Yo recuerdo que en alguna ocasión así me decían, ¿sabes qué? Es que el infierno está aquí y aquí sufrimos y aquí pagamos, pero no es comparable. Lo que les digo, o lo que le pido a Dios que me dé la capacidad de explicarles es que no es comparable el sufrimiento que tenemos aquí con el que se tiene en el infierno. Y sí, mucha gente se enoja, se burla o simplemente no le parece, pero creo que sí es fundamental y necesario decírselos porque es preocupante también para las personas que conocemos, que amamos, que no le quieren recibir o que no han aceptado a Cristo, que no lo crean, pero ya no queda en nosotros, ¿verdad? El habérselos dicho. Entonces sí es verdad que la gente piensa que es comparable con algo aquí y no lo es. Entonces solamente ese es mi comentario. Es nuestra responsabilidad, hermana Sandra, hermanos, hermanas, es nuestra responsabilidad hacerles saber a las personas sin Cristo de la realidad del infierno. Debemos de hablarles de manera clara, contundente, directa. Siempre buscando, obviamente, el entendimiento del evangelio que les lleve a la reconciliación con Dios. Pero no debemos, por temor a ofender, por temor a que la gente se sienta, no mencionar esto. Es algo muy importante, es parte del evangelio. Una pregunta en el chat dice, ¿el Seol es lo mismo que el lago de fuego? El Seol es un término que proviene del hebreo, hermano Eric, y que básicamente se utiliza en el Antiguo Testamento para describir el lugar de los muertos. Se cree, ¿verdad?, por la enseñanza antiguo testamentaria y porque Jesucristo aún no había venido a ser ese cordero que muriera por nuestros pecados, incluso por la propia enseñanza del Señor Jesucristo cuando habla del rico y Lázaro, que ese Seol es el lugar de los muertos. Antiguamente estaba dividido entre el paraíso, es decir, un lugar de gozo, un lugar de regocijo, y un lugar de condenación, que una vez que Cristo muere, toma las almas que están allí, que han sido salvadas, y las lleva, una vez que Él ha resucitado, las lleva al cielo, las lleva a su gloria. ¿Y qué es lo que pasó con el Seol? Hay quien dice, ¿verdad?, que ese lugar se ensancha, por utilizar de alguna manera ese término, para dejar allí únicamente a aquellos que han muerto sin Cristo. De tal manera que llega un momento en el que sí, hermano Eric, el Seol puede ser sinónimo de infierno o de lago de fuego en el Nuevo Testamento, pero a partir del momento en el que las almas son tomadas por el Señor y llevadas ya a su gloria, porque Él ya ha cumplido con ese proceso de redención, por esa obra redentora. Dime si respondí a tu pregunta. Hermano
Esteban, léenos Daniel 12:2, por favor. Sí, dice así en la palabra de Dios. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es interesante, gracias hermanos, es interesante darnos cuenta que en el Antiguo Testamento, tanto la teología del cielo como del infierno no era, vamos a decirlo así, del todo clara, por lo menos no tan clara como es para nosotros hoy el tener la Biblia completa. Sin embargo, sí había esa noción de parte de los profetas y sí había esa noción en el hombre de que, en primer lugar, había una eternidad. En segundo lugar, que había una resurrección. Y en tercer lugar, que es que en esa resurrección, una sería para vida eterna y otra sería para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, quiero que notemos allí esa diferencia que hace el profeta Daniel, porque aparte el 12:2 es un versículo escatológico que está haciendo una referencia clara y directa a sus contemporáneos hebreos, motivándolos precisamente a volverse a Jehová, a seguir confiando en ese Dios redentor, a través de esos sacrificios propiciatorios que se hacían, ese derramamiento de sangre en el altar, en el propiciatorio, hermanos, para que pudieran tener esa esperanza de vida eterna. Pero recuerda también, ¿verdad?, que habrá otros, entre la resurrección para vida eterna y para vergüenza y confusión eterna, hay un lapso de tiempo, hay un tiempo perentorio. Insisto, esto ya es algo que estudiamos en escatología, pero lo que sí sabía Daniel es, hay una eternidad, y en esa eternidad hay dos lugares distintos, y hay una gran diferencia entre los dos, tal como Jesús ya lo va a aclarar mucho más en los evangelios. Esa gente, sí, Esteban, esa gente que lamentablemente va a ir a la condenación eterna, es descrita por Jesucristo en Mateo 13:40 al 42 en cuanto a cómo se van a sentir ellos estando allí en ese lugar. Entonces, mientras le doy el tiempo a mi hermano Esteban, que levantó su mano, te voy a pedir, hermana Yola Báez, si puedes buscar el Evangelio de Mateo 13:40 al 42. Esteban, levantaste la mano. Hermano Eric, sí quedó claro. Perfecto, gracias. Sí, pastor, gracias. Solamente también aprovechando el tiempo para hacer una pregunta. Conforme a lo que nos estaba usted enseñando ahorita en el versículo que leíamos de Apocalipsis 20:14, dice que habla de la muerte segunda. Pero en Hebreos también estaba buscando el pasaje en específico, no recuerdo, pero está en Hebreos, que dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Sí. ¿Cómo compasamos esto? Ok, más al ratito voy a hablar de este pasaje precisamente de Hebreos 9:27. No seas malito, cuando llegue allí, si se me olvida darte la respuesta, recuérdame por favor, ¿sale? Gracias. Sí, con mucho gusto. Yola, Sí, por favor, 13:40 al 42. dice la palabra de Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el infierno de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y le recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios. Gracias. Dice, en el fin del siglo. Cuando todo el programa escatológico que Dios ha determinado para esta humanidad se cumpla, se habla de nuevo, ¿verdad?, de ese proceso de separación en el que son echados al horno de fuego, al infierno, todos aquellos que han muerto sin Cristo. Pero lo que me interesa es la última parte del versículo 42. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué se refiere esta parte de la oración, el lloro y el crujir de dientes? Porque la gente que está allí, hermanos, va a estar lamentándose, va a estar con remordimiento, con pena, con sufrimiento, pero ese crujir de dientes, hermanos, habla de ira, habla de enojo. La gente es preocupante, esto es algo muy preocupante, hermanos, de verdad.
Y oremos de verdad, hermanos, por aquellas personas, obviamente por toda persona que rechaza a Cristo, tenemos que orar por toda persona que rechaza a Cristo, pero particularmente por aquellas que se burlan, por aquellas que hacen mofa, que de verdad su corazón está tan endurecido que se ríen, ¿no? Que, vamos, no encuentro otra palabra, o como dice el salmista, ¿no? Que su lengua pasea al cielo y que lo toman realmente a la ligera. Porque esa frase, crujir de dientes, habla de que la gente que está en el infierno se va a estar lamentando, pero no se va a estar arrepintiendo, va a estar con ira, va a estar con enojo. Van a tener ira probablemente contra sí mismos, más que arrepentirse, enojados por no, tal vez por no haber creído, por no haber hecho algo, pero esa ira tal vez va a estar encaminada también hacia Dios. Hermanos, solo basta que tú leas, que ustedes lean el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la actitud que la gente en los últimos tiempos, que nosotros ya no estaremos aquí, pero la gente que está aquí, cuando se desarrolle todo el programa escatológico, las trompetas, las copas, todo lo que habla, hermanos, el libro de Apocalipsis, los ayes, ¿cómo va a reaccionar la gente de ese tiempo a todos esos juicios terribles? ¿Con arrepentimiento? No, no, con enojo contra Dios, con ira contra Dios, con menosprecio contra Dios. Es decir, la gente de ese tiempo va a vivir en carne propia todos esos juicios y ni aún así se van a arrepentir. Bueno, en el infierno, muy probablemente la gente que está allí va a estar airada contra Dios. Pero saben, hermanos, Dios no va a enviar a nadie al infierno. La gente por voluntad propia va a ir allí. Porque como dije hace rato, Él creó ese lugar para el diablo y sus ángeles. El hombre va a ir al lugar de condenación porque pecó, porque no se ha querido arrepentir, porque no ha querido acogerse al ofrecimiento de gracia de parte de Dios. Hay algunos estudiosos, algunos creyentes, algunos teólogos que opinan que en el infierno no todas las personas van a ser juzgadas de la misma forma. No hay una base teológica para esto. Hay quien dice que va a haber grados de castigo, que va a haber grados de sufrimiento, pero no hay una base bíblica para poder describir esto, para poder afirmarlo. Lo que la Biblia dice es que la gente va a estar en ese lugar de condenación y de sufrimiento. Y al final de cuentas, suponiendo que así fuera, que insisto, no hay una base bíblica que nos permita determinarlo, es algo eterno, hermanos. Y es sufrimiento. ¿Dónde puede estar lo menor o mayor? En nada. La gente va a estar consciente allí. Y no habrá, insisto, una segunda oportunidad. Hay quien equivocadamente utiliza la primera epístola de Pedro, capítulo 4, para decir que sí. Vean lo que dice, y por ejemplo, los testigos de Jehová creen esto. Creen que la gente muere, es destruida, pero de alguna manera no sé de dónde sacan que un día el Señor las va a volver de nuevo a la vida y que en ese volver a la vida les va a dar una segunda oportunidad, pero no es así. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículos 4 al 7. En este pasaje, la palabra de Dios hace referencia a una cosa pasada. No futura, pasada. A estos les parece cosa extraña que ustedes, que vosotros no corráis con ellos en el mismo freno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y dicen, miren lo que dice el 6. El evangelio ha sido predicado a los muertos. Esto significa que según 1 Pedro capítulo 4, versículos 4 al 7, que los muertos van a escuchar el evangelio
van a tener una segunda oportunidad de arrepentirse y entonces allí van a poder salir del infierno y se van a poder ir al cielo. Pero no es así. Aquí lo que Pedro está diciendo es que la gente que murió escuchó el evangelio. No es algo futuro, no es algo que va a ocurrir más adelante. La gente que murió escuchó el evangelio. Entonces, es un lugar eterno, es un lugar de condenación, es un lugar de sufrimiento, es un lugar real, es un lugar de lamento. Es un lugar donde la actitud con la cual estará la gente probablemente sea de ira. No hay segundas oportunidades, es real, es cotidiano, es constante, es continuo. No hay en ninguna parte de la Biblia una indicación para nada de que exista una segunda oportunidad después de la muerte de arrepentirse. La gente que muere, muere en sus pecados. Vamos a ver cómo lo asevera Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Sara Piña, por favor, versículos 21 al 24. Y Mireya, primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13. Por eso Jesucristo en este evangelio hace, hermanos, este comentario. Hermano, perdón, ¿me podría volver a repetir el Con mucho gusto, versículo? hermana. Juan capítulo 8, versículos 21 al 24. Y primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. ¿Me estoy explicando con claridad, hermanos? Les recuerdo, estamos llegando a la recta final de nuestra materia de doctrinas básicas 2. Gracias a Dios porque, ¿verdad? Hemos podido abarcar estas 3 doctrinas y estamos cerrando hoy con la doctrina del infierno. Sara, Sara, Juan 8, Sí. 21 a 24, por favor. Sí, gracias, hermano. La palabra de Dios dice así: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Qué interesante, gracias Sara, qué interesante las últimas palabras. Por eso les dije que van a morir en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Es algo contundente, es algo real, es algo que ocurre una vez y para siempre. Ahora bien, vamos a ver lo que dice primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, un pasaje más que conocido. Vamos a recordar lo que dice aquí. Por favor, Mireya. La palabra de Dios dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Gracias, como los otros que no tienen esperanza. Y efectivamente, no hay una esperanza de eternidad, no hay una esperanza de resurrección para gozo, no hay una esperanza de una segunda oportunidad, porque no la hay. Dios no es injusto por eso. La vida es una esperanza diaria, continua, cotidiana. Es eterno. Dios es descrito como alguien que vive por los siglos de los siglos. Y el tormento que se va a recibir de la misma manera. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de la bestia. Hebreos capítulo 9, versículo 27, para casi finalizar un pasaje que comentaba hace rato mi hermano Esteban. Dice Esteban, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bueno, ¿a qué se refiere ese pasaje de la Biblia? En primer lugar, está determinando que la muerte es una fase, es un proceso, es algo inevitable a lo que todo ser humano, a menos que Cristo venga antes, como dice Pablo a los tesalonicenses en su primera epístola, capítulo 4, si viniera en este momento, pues no pasaríamos por la muerte, pero si así no fuera,
Está establecido que los hombres muramos una vez. Ahora, con este pasaje también se echa abajo la teoría de la reencarnación. Porque hay quien dice, no, tú te vas a morir y vas a reencarnar, ¿no? Puedes reencarnar en un ser superior o si hiciste lo mal, pues en un animal, ¿no? Y vas a reencarnar muchas veces hasta que llegues a ser alguien superior. Pues no, o sea, eso es algo que surge de la imaginación del hombre, de evadir la responsabilidad del pecado, de la culpa. No, el hombre muere una sola vez, dice, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27 no está describiendo el juicio, por ejemplo, del gran trono blanco que leímos hace ratito en Apocalipsis capítulo 20, donde las almas son sacadas. Ahora, aclaro, el juicio del gran trono blanco es exclusivamente para los incrédulos, para los inconversos. En ese juicio no va a haber creyentes, solamente inconversos, para escuchar por qué razón estarán yendo, estarán regresando o se estarán manteniendo en ese lugar de sufrimiento. A lo que se refiere, al juicio que se refiere en Hebreos 9:27, es simple y sencillamente el hecho de que vamos a, y de nuevo me quiero poner yo como ejemplo para no poner a nadie. Vamos a pensar, en este momento yo me muero. Se cumple la palabra, establecido que muera una sola vez. ¿Qué va a pasar en el instante mismo de mi muerte? ¿Hay un juicio? ¿En qué sentido? ¿De mis obras, de mis acciones, de mi vida? No. No. Sino que en ese momento se va a determinar, esa persona que está muriendo, ¿muere en Cristo? Al cielo. ¿Muere sin Cristo? Al infierno. Es ese juicio, o sea, se está juzgando a dónde va a ir, punto. No sus obras, no sus hechos, no sus acciones. Va de nuevo. ¿Es creyente? Al cielo. ¿Cuándo si es juzgado? De acuerdo a la palabra de Dios, cuando estemos en el bema de Cristo, en el juicio de Cristo, donde seremos juzgados los creyentes, pero ya no para condenación, sino para recibir las coronas en el cielo. Vamos a ser juzgados según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, pero ya no para condenación. Un juicio que se va a ocurrir en el cielo, mientras aquí en la tierra se están cumpliendo todos los juicios escatológicos. O bien, si soy inconverso, al infierno de manera inmediata, y en el juicio del gran trono blanco seré levantado ante la presencia del Señor para ser juzgado allí sí por mis obras, por mis acciones. Entiéndase obras y acciones, no para decir que ninguna obra fue buena o que con base a las obras soy menos malo, más malo, no. Simplemente para demostrarle al hombre que ninguna de sus obras era suficiente para hacer lo que Jesucristo había hecho. La más importante, ¿cuál era? El recibir a Cristo. Fue rechazada. Entonces, ¿a qué juicio se refiere, Esteban? Al simple hecho de decir, creyente, cielo, no creyente, infierno. Mientras que Apocalipsis, cuando habla de la muerte segunda, habla exclusivamente, como dije en ese momento, de la gente que está ya en el infierno por no haber recibido a Cristo. Probablemente lo que va a ocurrir en ese juicio es la gente que está en el infierno es sacada de allí temporalmente para ir a la presencia de Dios, para estar en ese juicio, para escuchar por qué va a estar allí por la eternidad. Y decía yo, hipotéticamente, que la persona al salir podría tomarlo como un respiro y decir, ya se acabó, voy ante Dios. Pero no, va a regresar a ese lugar y por eso se le llama la muerte segunda. Bien. Estamos, sí, entonces, Hebreos 9:27 habla de la muerte física del hombre. Está establecido que el hombre muera. Ese es lo que muere físicamente, inmediatamente el juicio de salvación, ¿es salvo o no es salvo? Así es. Y en cuanto en Apocalipsis se refiere a este juicio de sacar a los muertos que han muerto sin Cristo, condenados ya, pero para escuchar ese veredicto final para la eternidad por siempre. Así es. Solo para afirmar el por qué están allí. Gracias, pastor. ¿Sí? Bien. ¿Hay algunos? Sandra. Hermano, en Apocalipsis 20:12 dice que vi a los muertos grandes y pequeños. ¿A qué se refiere con grandes y pequeños? No tanto a edad, sino probablemente en referencia a personas de importancia. Si tú lees con cuidado Apocalipsis, hermana,
hay una separación de los seres humanos en 7 diferentes áreas en cuanto a la importancia, reyes, pueblo en general. Entonces se refiere a gente importante y a gente pequeña, gente sencilla, todos, todos. Ah, no, es que yo fui el presidente de los Estados Unidos de América, a mí no me puede juzgar Dios, no. Tú puedes ser grande en el mundo o pequeño en el mundo, un germán cualquiera como yo, pero todos van a estar ante la presencia de Dios. Incluso aprovecho la pregunta de Sandra que dice que el mar entrega a sus muertos, porque hay quien se preocupa, oye, pero y los que se cremaron, no te preocupes si te cremas, si te come un tiburón o las pirañas, ¿no? O sea, así como Dios tuvo el poder de crearte, ¿verdad? Y aunque yo me haya muerto, imagínate los santos que se murieron, los que se los comieron los leones ahí en los 5 romanos, pero Dios en su poder, cuando suene la voz de Dios con voz de mando, ¿verdad? Como voz de trompeta, él va a reconstruir de nuevo el cuerpo de sus muertos para llevarlos a su gloria. A eso se refiere. Es muy bonito ese verso, porque cada muerto está retornando. Dios no olvida a ninguno. Y este grande y pequeño, Sandra, habla de que el ser humano no es nada ante Dios. Justamente yo predicaba en la iglesia que sirvo el domingo, que lo que yo soy en el mundo no me da una posición ante Dios. La única posición que yo tengo ante Dios es la de siervo esclavo, no más. Decía yo el domingo en la predicación. Y yo decía que el creyente es una posición que asume con gozo. Soy un esclavo, siervo de Dios. Es lo que describe mi relación voluntaria entre Dios y yo, entre Cristo y yo. No sé si respondo a tu pregunta, Sandra. Sí, hermano, muchas gracias. Gracias a ti. Esteban, ¿ya respondí a tu pregunta? Sí, pastor, ahorita que comentaba la hermana también y ahorita que estaba usted respondiéndole acerca de los muertos, al inicio casi de la clase hablaba usted que Dios nos ha dado también un cuerpo y en un momento dado también nos dará un cuerpo cuando seamos resucitados en Cristo para estar con Él en el cielo también, en un cuerpo glorificado. Y hablaba que también entonces en el infierno estarán quienes no creyeron en Cristo, quienes murieron sin Cristo, también con un cuerpo. Así es. ¿Dónde Nuestro será mismo ese cuerpo. momento? ¿Cuándo recibirán ese cuerpo? Porque alguien muere sin Cristo, es juzgado ya. Su alma, su espíritu es el que está en el infierno. Su cuerpo está en la tierra, se descompone o se crema. Pero ¿cuándo también ellos recibirán ese cuerpo para seguir En en ese el juicio, infierno? hermano. En ese En el juicio de juicio gran del trono gran blanco. trono blanco. Okay. Así es. Sí, en ese gracias, juicio, pastor. su cuerpo es, híjole, es que es un tema impresionante, insisto, es escatológico, ¿verdad? Porque hablamos de la resurrección del creyente antes de los juicios, de la resurrección de los judíos, antes de la segunda venida, y aquí la resurrección de los injustos en el juicio del gran trono blanco. Pero sí, nuestros cuerpos, ¿verdad? Literalmente los que tenemos, estaremos con el Señor para disfrutar de Él por la eternidad. Gracias, pastor. Bien. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué un Dios amante enviaría gente al infierno? Respondía yo hace rato que Dios, en el cierto sentido, no es quien envía a la gente va voluntariamente. Dios ciertamente es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también no tenemos que olvidar, hermanos, que Dios es santo. Su palabra dice en el Salmo 86:15 que Él es misericordioso y clemente, y dice lento para la ira y grande en misericordia. Dice lento para la ira. Lento para ira no significa que no hay ira en él. Ciertamente un día el hombre, y precisamente todos los juicios que ocurrirán con las trompetas, los jinetes del Apocalipsis, todo eso, el mundo va a conocer la ira de Dios. Ya no es la misericordia de ese Salvador que vino al mundo. Sí, Él es, insisto, es misericordioso, es clemente, es grande en misericordia y verdad, pero es lento para la ira. Él es justo. Él dice su palabra, voy a leerles Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ¿se acuerdan cuando Moisés le dijo, Señor, déjame ver tu gloria? Le dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, el mundo
se niega, o el ser humano se niega a conocer a Dios completamente. Él es justo. Él es santo. Dice la Biblia en Isaías 6:3 que cuando Isaías tiene la visión de la gloria de Dios, él se queda impresionado y él escucha las voces en el cielo que claman santo, 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 ¿verdad? Porque Dios es santo, él no puede tener ninguna relación, hermanos, con el pecado. Los seres humanos somos de gran valor para Dios, somos sus criaturas, pero Él quiere que también seamos sus hijos. Quiere que nos arrepintamos porque no quiere que vayamos a ese lugar. Para terminar, ¿por qué es importante, hermanos, estudiar la doctrina del infierno? Para que cambie nuestra actitud en relación al pecado. Dios quiere que la actitud del hombre en relación al pecado cambie. Que se dé cuenta que el pecado tiene serias consecuencias, consecuencias graves. Quiere que el hombre se dé cuenta que el decidir a dónde va a pasar la eternidad es algo que excede sus capacidades, que excede su poder, que excede su autoridad, que excede lo que es capaz de hacer, que únicamente a través del arrepentimiento y fe puede librarse, puede elegir en vida a dónde ir. Pero también es un llamado al creyente, porque si bien es cierto, cada uno de nosotros ya hemos sido redimidos, hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, hermanos, también nuestra actitud respecto al pecado tiene que cambiar. Precisamente porque fuimos librados de ese lugar de condenación. Yo no sé qué te hace pensar a ti o a mí, hermano, hacer este pequeño o este breve análisis de lo que es el infierno. Hemos sido librados de todo eso. Pero si somos creyentes y seguimos pecando, decimos, bueno, yo ya soy salvo, pues entonces, ¿dónde está el resultado? ¿Qué beneficio hay? ¿Qué resultado hay en mi vida? Perdón que me ponga en primer lugar, pero creo que es algo tan grave que tengo que considerarlo yo en primer lugar en mi vida, pero también en la tuya, hermano. Si ya fuimos librados de la condenación y de las consecuencias del pecado, tenemos que luchar para dejarlos. Hermano, yo soy pecador. Todos somos pecadores. Pero eso no nos justifica a vivir practicando el pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos que tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. La segunda razón por la cual tenemos que estudiar la doctrina, hermanos, del infierno, es entonces para apreciar precisamente la gracia salvadora de Dios, para agradecerle, para honrarlo, para reconocer la obra grande, majestuosa, para valorar, hermanos, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, para reconocer nuestra incapacidad humana. Hermanos, leía yo el Salmo 146:1 en la mañana que estaba yo allá en el templo y me hacía reflexionar el Salmo 146, incluso grabé una cápsula de algunos videos que subo todos los días en TikTok, porque me hizo reflexionar este verso 1, dice, alaba, oh alma mía, Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. El pensamiento del autor de este capítulo es, Señor, yo te voy a alabar toda mi vida y en mi último aliento de vida, lo que yo voy a hacer es alabarte. Lo último que quiero tener en mi mente, si estoy consciente de mi muerte, es te voy a alabar. Eso es entender el contraste, el abismo de diferencia que hay y por qué razón tenemos que alabar a Dios. A veces decimos, ¿cómo voy a agradecerle a Dios si no tengo trabajo, si me va mal, si no tengo ventas, si mis hijos están enfermos, si no me alcanza el dinero, si me dejó mi esposa o mis hijos no me respetan y el mundo cómo está, todo mal? No, hermano, somos salvados. ¿Cómo no le va? O sea, hay razones para agradecerle a Dios. Esto es temporal. Dice el apóstol Pedro, hermanos, en un pasaje allá en el libro de Romanos, si mal no recuerdo, capítulo 8, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice Pablo. Y es maravilloso, eso es cierto. Yo espero que no sea tu caso, pero si alguno de nosotros lleva toda una vida sufriendo, no se compara con la eternidad, hermano. Ten paciencia, aguanta, soportemos
porque de verdad sí hay esperanza, hay algo mejor. Y para terminar, ¿por qué tenemos que estudiar esta doctrina, hermanos? Para incluir en la proclamación del evangelio a la gente, el hacerles saber por qué necesitan a Dios. Sí habla de amor, hermano, sí habla de misericordia, sí habla del perdón, pero habla de la condenación, hermano, habla del infierno. Para que la gente entienda por qué no debe de despreciar el evangelio. Es preferible que se burlen de ti, que menosprecien el mensaje, que hagan mofa si tú quieres, pero que se vayan sabiendo por qué. Hay mucha gente que rechaza el evangelio y es porque parece que le estamos ofreciendo, que es el buen fin, ¿no? Que nos está haciendo un favor, que es una oferta, que es una promoción de 2 por 1. No, hermanos. Mucha gente lo rechaza porque no se le hace conciencia, no se le hace saber por qué necesita la gracia salvadora que solo Dios le puede ofrecer por medio de Jesucristo. Muy bien, hermanos. Pues con esto terminamos nuestra materia de doctrinas básicas. Ha sido un placer, hermanos, estudiar con ustedes. Los felicito por llegar hasta el final. Y los invito a cursar la siguiente materia. Ya el pastor Rogelio Pacheco está listo. Después de esta materia van a conocer a otro pastor a quien he invitado también ya a darles una clase. Eso será ya el próximo año. De momento va a ser la próxima materia es Evangelios 3 y después de esa vamos a estudiar el libro de Éxodo. Hermanos, ya el pastor que va a dar esta materia está preparando, es un libro muy hermoso para poder estudiar. Así que les animo a continuar. Insisto, si alguien quiere estudiar el seminario de manera más corrida, más rápida, más pronta, yo de hecho les animo a que lo hagan. Pueden inscribirse a nuestras clases regulares para estudiar el bachillerato, la licenciatura o bien algunos de nuestros diplomados, como por ejemplo el de teología sistemática para aquellos que son predicadores, maestros o misiones, o liderazgo. También tenemos un diplomado de liderazgo bíblico, escatología. Si alguien es maestro de escuela dominical o predicador y no quiere estudiar un bachillerato, una licenciatura, puede estudiar nuestro diplomado en Biblia también, ¿verdad? Si alguien quiere ser maestro de escuela dominical y no sabe cómo preparar lecciones, cómo preparar sus clases, tenemos áreas específicas que abarcar. No necesitas estudiar todo el seminario, pero te invito a estudiarlo. Y les invito de verdad, hermanos, ayúdanos compartiendo en sus redes sociales, en sus muros, dando like, compartiendo las clases para poder llegar a más alumnos también, ¿verdad? A través de estas clases. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Pues entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar. Hoy hemos terminado 30 minutos antes porque hemos terminado la materia. Muy bien. Ahí están 15. De los 15 que les tomé la semana pasada, les recupero 15 y 15 más, hermanos. Ok. Bien. Pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, qué mejor manera de cerrar la materia que escuchando al salmista decirte en el capítulo 146, alabaré a mi Dios mientras viva, entonaré y cantaré salmos hasta mi último aliento de vida. Padre, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo reconozco que soy pecador delante de ti, mi Dios, y que muchas veces quizás estoy haciendo aquello que no te agrada y que no debería hacer. Perdona a mis hermanos que están siendo parte del alumnado de nuestro seminario, Señor, para que al ser conscientes de aquello de lo que fuimos librados por gracia a través del arrepentimiento y fe en nuestro Señor, valoremos la eternidad, Señor, y vivamos conforme a tu voluntad. Usa a cada hermana y a cada hermano que es parte de nuestro alumnado como hermosos instrumentos en tus manos, en sus iglesias. Llegamos al final de esta clase. Señor, gracias. Si decides darnos la vida, dale sabiduría al pastor Rogelio que iniciará la próxima semana una nueva materia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo a todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Los invito a entrar a la página de Facebook de nuestro seminario y apuntarse allí
a la siguiente materia. Ya en el grupo está el link para que se puedan anotar. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Gracias. Buen día. Gracias Hasta luego, por la pastor. Dios los clase. bendiga, hermanos. Por Buenas noches.